El gobierno, hace poco más de 5 meses, se contaban con 1.480 camas UCI. A la fecha tenemos 2.776 y esperamos llegar a julio con el ansiado número de 3.000 camas UCI. Junto con ello, el gobierno también ha hecho un enorme esfuerzo para ampliar la oferta de plantas de oxígeno medicinal. Cuando llegamos al gobierno, encontramos 63 plantas de oxígeno. Hoy contamos con 208, lo que significa un incremento de más del 200%. Queremos también resaltar y dar cuenta, señoras y señores, sobre los avances de la vacunación. Resaltamos que el número de dosis aplicadas a la fecha en el país es de 2.368.317. Más de 1.6 millones de personas ya han recibido la primera dosis y más de 746.000 han recibido ambas dosis. Sabemos que la vacuna es vida y por eso pongamos todos el hombro y sigamos de cerca, además, el proceso de vacunación, porque es el escudo más importante que tenemos para luchar contra la pandemia. Como también lo hemos remarcado, el proceso de vacunación no se detiene. Durante los próximos 7 días, es decir, en esta semana, se espera aplicar más de 200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 en Lima Metropolitana y el Callao. Finalmente, hasta hoy se han aplicado en varios departamentos del país más de 1 millón de dosis de vacunas, con las que se ha protegido al personal de salud, militar, policial, a los bomberos, y se ha iniciado a la protección de los adultos mayores. Como saben, en las regiones han sido distribuidas las vacunas Pfizer y AstraZeneca según la cadena de frío que las regiones tienen. Es importante hacer notar que en algunas regiones se está haciendo una campaña muy importante para continuar con los procesos de vacunación, y es por eso que invitamos que todos los adultos mayores de 80 años, de 70 años, según corresponde en las regiones, acudan a vacunarse, que, insistimos, es la mejor manera de protegernos contra la COVID. Quiero terminar con 2 mensajes relacionados al sector educación, en donde ya a esta altura, luego de haber iniciado a partir del 19 de abril la apertura semipresencial del sistema educativo y de las escuelas, a este momento empezamos con 14 escuelas en Arequipa el 19 de abril y a la fecha ya tenemos 431 escuelas abiertas, todas ellas siguiendo los procedimientos y protocolos que están normados por el Ministerio de Educación con la autorización del Ministerio de Salud, y entonces este retorno felizmente está dando los frutos que queríamos. No tenemos reportes de incidentes mayores. Las direcciones regionales de salud están coordinando pruebas para los docentes. Todas estas escuelas están en zonas rurales, salvo algunas excepciones que están en las zonas urbanas que tienen que ver con los centros de educación básica especial. Y por último, se aprobó un modelo de educación para personas privadas de libertad. Este nuevo modelo de educación, hemos estado hoy en el penal de Lurigancho viendo su implementación. Es un avance muy importante para las personas privadas de libertad, porque además de tener educación básica alternativa, es decir, aquellos que estaban en extraedad estudiando, y recibir educación técnica productiva en los CETPROS, están trabajando de manera conjunta para que puedan certificarse y cuando cumplan su condena y retornen a la vida social puedan tener una certificación de trabajo. Y esto es un aporte fundamental e importante del gobierno de transición, que no solo respeta el derecho a la educación, sino que la defiende y la ha extendido a quienes estuvieron durante mucho tiempo en el olvido. Dicho esto, quiero pasarle el turno a mi colega, la ministra Nuria Esparch, para que continúe con alguna información. Gracias. Gracias, ministro. Buenas tardes, estimados periodistas. En el marco del avance del proceso de inmunización, quisiera destacar
que un total de 90.461 miembros de las Fuerzas Armadas ya han recibido la primera dosis de la vacuna y el 98% ha recibido también la segunda dosis. Nos falta vacunar solo a 1.000 personas a lo largo del país, y eso significa que nos falta llegar solo a algunos puestos de vigilancia, algunos lugares muy alejados. Pero hemos casi terminado con el 100% de las Fuerzas Armadas. Esa sería la primera institución que ha cubierto absolutamente todo su personal en términos de vacunación. También quisiera resaltar que en lo que va del año hemos realizado 375 operativos Taita. En estas acciones se han atendido a más de 50.000 personas. Y el próximo 20 de mayo las siguientes acciones van a ser en 15 distritos, 4 de ellas en la capital, Barranco, San Juan del Lurigancho, Caraballo y Callao, y 11 en otros lugares como Ancash, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, la provincia de Huarachirí, Pasco, Piura, Puno, Ucayali y 2 provincias del Cusco. Quiero resaltar aquí que son los municipios los que en principio tienen que solicitar la acción de Taita en sus localidades. Queremos informarles también que hemos lanzado recientemente una campaña en redes para informar a la población sobre los requisitos para que niñas, niños y adolescentes cuya madre o padre o ambos hayan fallecido por causa del coronavirus puedan acceder a una asistencia económica de 200 soles mensuales establecidas por el Gobierno de Transición y Emergencia para estos casos de orfandad. Toda la información la encuentran en la página web del INAVIF, www.gov.pe/INAVIF, o pueden escribir al correo electrónico asistenciaeconómica@inavif.gov.pe o llamar al teléfono 940-247-383. En esta misma línea quisiéramos resaltar un pedido que hemos hecho constantemente, y es a respetar las medidas dictadas por el Gobierno en esta lucha contra la pandemia. Que hayan bajado los indicadores no significa que hayamos vencido. El Ministerio del Interior nos informa que solo en las últimas 24 horas han intervenido a 8.663 personas por incumplir las medidas de restricción establecidas para la pandemia. Esto hace que solo durante el año 2021 se hayan intervenido a 967.163. 1 de cada 33 peruanos ha sido intervenido por la Policía Nacional en lo que va del año por incumplir las reglas, y se han aplicado 321.000 multas. Queremos destacar además que la Policía Nacional, por supuesto que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, continúa en resguardo y el traslado de la vacunación, del traslado y la distribución de cada lote de vacunas contra la COVID-19 que está llegando al país y se reparte a nivel nacional. En esa misma línea quisiera mencionar que, por ejemplo, se han realizado solamente en esta semana 8 vuelos que llevan material médico, camas UCI, etcétera, vacunas a nivel nacional, sin perjuicio, por supuesto, de las otras actividades que regularmente hacen las Fuerzas Armadas en apoyo social. Nosotros nos comprometimos cuando iniciamos este gobierno a una cuarentena diferente, y hemos ido reactivando las actividades económicas con protocolos y aforos establecidos muy cautamente, lo que ha generado la recuperación progresiva del empleo en general, pero sobre todo del formal, que asegura adecuadas condiciones de salubridad. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha aprobado el día de hoy la guía para el uso temporal de espacios públicos próximos a mercados de abastos. Esta establece lineamientos para que los comerciantes de los mercados, de manera temporal y en coordinación con los municipios, puedan trasladar sus puestos de venta a los espacios públicos colindantes, próximos o cercanos a los mercados, como pueden ser calles, pistas, plazas, parques, etcétera. Como siempre, y eso también es muy importante, son las municipalidades, esto tiene que quedar claro, son las municipalidades las que se encargan de delimitar los espacios públicos que deben ser usados de manera temporal y las que otorguen las autorizaciones correspondientes.
Esta se suma a las otras 3 guías que ya ha publicado el Ministerio de Vivienda, que incluye la del uso temporal de espacios colindantes a restaurantes, la de el acondicionamiento de espacios públicos abiertos para realizar actividades deportivas, recreativas, etcétera, y la guía de implementación de vías activas, que son para restringir algunas zonas del tránsito vehicular para que se promuevan las actividades físicas, recreativas, deportivas y esparcimiento. En ese sentido, podemos informar también que en menos de un mes se han cuadriplicado las terrazas gastronómicas a nivel nacional. Hemos pasado de tener 42 a 179. Este uso de espacios públicos seguros contribuye a la reactivación económica responsable y ayuda a enfrentar esta crisis económica en el sector gastronómico. En menos de 3 semanas ya tenemos 180 pilotos de terrazas gastronómicas a nivel nacional y hay 80 municipios que ya han sido capacitados para esta implementación. Es importante resaltar que en 2020 el 99.9% de las empresas formales en el sector restaurantes y afines en todo el Perú son MIPES. Por eso este tema es sumamente importante. Nos complace también informar que van casi 37.000 empresas beneficiadas para el subsidio Recuperemos el Empleo Formal, que está promovido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El objetivo, como su nombre lo dice, es recuperar y preservar el empleo formal. Hasta la fecha, los listados aprobados implican el subsidio de más de 241.000 empleos, para lo cual se han desembolsado 195 millones de soles. De otro lado, esta semana se dio el inicio a las actividades de intervención inmediata de Trabaja Perú programadas para este año, un programa que genera empleo temporal para la población en situación de pobreza o afectada por emergencias. Este año, con una inversión de 301 millones de soles, generará empleos temporales para cerca de 122.000 personas a través de proyectos comunitarios, como la puesta en valor, por ejemplo, de restos arqueológicos, acondicionamiento de puestos de vacunación, etcétera. Para las preguntas que establezcan, aquí estamos. Gracias. Sí, muchas gracias, ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Vamos a empezar con Romy Guamaní, de TV Perú. Sí, gracias. Efectivamente se ha aprobado esta ley que ha entrado, por supuesto, no nos ha llegado formalmente, pero vamos a empezar a revisarla desde el sector para efectivamente determinar cuánto de estos, algunas de las normas que están en esa ley ya están incluidas en otra normatividad del Ministerio y cuáles algunas de otras podrían entrar en colisión con aquellos procesos que ya hemos implementado. Estamos empezando recién a hacer la evaluación técnica del asunto. Esperaremos el proceso que sigue el Congreso para enviarla y poder tener la discusión técnica y política pertinente del caso para poder pronunciarnos. Muchas gracias. Es el turno de RPP a cargo de Anelis Martínez. Ministros, muy buenas tardes. Estamos en medio de una campaña presidencial en esta segunda vuelta. Mañana se sabe que se va a llevar un debate en los exteriores del penal de mujeres de Chorrillos. Se ha solicitado algunas garantías al Ministerio del Interior, o se han brindado las garantías de seguridad para poder realizar este debate en el distrito ya mencionado. Y la segunda pregunta, ¿cuándo se estaría confirmando si es que la siguiente semana efectivamente empieza la vacunación a los mayores de 60 años o cuándo podríamos tener al menos un indicio del día que podría iniciarse esta vacunación? Gracias. Todas las manifestaciones públicas de envergadura tienen que tener un permiso del Ministerio del Interior. No tengo el dato exacto, digamos, los detalles, pero estoy totalmente segura que el Ministerio del Interior ha procedido con autorizarlo. Y es más, en dar, por supuesto, las garantías necesarias para que puedan desarrollarse con la mayor tranquilidad posible. Aprovechar además en decir que esto supone el respeto a las normas que el propio Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Salud ha
puesto a disposición de la campaña electoral para tratar de evitar, en la medida de lo posible, tener los contactos físicos cercanos, evitar las aglomeraciones, aun cuando sean al aire libre. Hay un conjunto de medidas que, por supuesto, solicitamos que se puedan cumplir para evitar de tener que volver a subir en los niveles de contagio, ¿no? Respecto a lo de MINSA, el anuncio lo va a hacer el Ministerio de Salud directamente, pero según ya lo reportó el propio ministro Óscar Ugarte, en los próximos 10 días se podría tener, ojalá, ya el adelanto para que las personas mayores de 60 años puedan empezar la vacunación e ir lo más rápido posible para que finalmente todos estemos vacunados, que es lo que queremos. Muchas gracias. Es el turno de la República, a cargo de Grace Mora. Muy buenas tardes. El Ministerio de Salud ha anunciado que restringe la vacuna de AstraZeneca a personas con trombosis. Será restringido en otros sectores de la población y en la misma línea AstraZeneca fue restringido para gestantes en algunos países. ¿Eso sucederá aquí y en qué fecha está planeada la vacunación de este sector? Respecto de las pruebas hechas en las vacunas de AstraZeneca, no hay ningún inconveniente con el procedimiento de inoculación de la vacuna. Los casos registrados son, como suele pasar con cualquier vacuna, posibles de hacer, pero justamente los porcentajes de eficiencia y de eficacia de las vacunas hacen que puedan ser aplicables e inoculadas a la población sin mayores riesgos, ¿no? Y respecto a la primera parte de la pregunta, no entendí muy bien a qué población se refería Grace. Gestantes. La vacunación de gestantes. Gestantes. No, en principio, como saben, el plan de vacunación incluye territorialización y grupos de edad. Hasta acabar con 60 para adelante se ha incorporado a personas con síndrome de Down y con problemas renales crónicos. Acabado eso, se tendrá que ver cuál es el plan de vacunación hasta diciembre, que es lo que queremos dejar como legado para que el próximo gobierno pueda hacerlo. Ahí probablemente se tendrán que discutir ya si todos los adultos mayores están vacunados, algún tipo de grupo en particular para que pueda entrar en el plan de vacunación. Muchas gracias. Damos paso entonces a Latina, a cargo de Lourdes Tupac Yupanqui. Sí, buenas tardes, ministros. Justamente también quería consultarles sobre el plan de vacunación. ¿Cuándo iniciaría la tercera fase y si en esta estarían también los profesores? Porque se hizo un pedido justamente para continuar con las clases semipresenciales y en qué regiones comenzaría. Gracias. Sí, a ver, ya no hay fases, ¿no es cierto? El primer plan de vacunación aprobado el año pasado incluía 3 grandes fases. Una primera de primera línea, donde estaban personal de salud. Luego se pasaba al personal de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los bomberos, y una tercera, según 2.5, digamos, y 3 en donde se podían empezar a trabajar con grupos. Eso se descartó con el nuevo plan de vacunación, que incluye otra vez territorializados a partir de grupos de edades, hasta completar los adultos mayores. Así como en el caso de la pregunta anterior, sobre las gestantes, también podríamos, a partir cuando se acabe los 60, empezar a mirar el plan de vacunación que ya está trabajando el Ministerio de Salud de acá hasta fin de año. Como saben, tenemos asegurados los 60 millones de vacunas. La idea es cerrar con nuestros adultos mayores y empezar a trabajar con los grupos. Particularmente con el tema de docentes, el Ministerio de Educación ha entregado al Ministerio de Salud los padrones que se necesitan de 2 tipos. Uno, de maestros, profesores, maestras de mayores de 60 años, junto con el personal administrativo, para hacer una campaña particular para ellos. El otro padrón que se entregó hace unos meses fue el de los profesores rurales, que son alrededor de 185.000, que son donde ha empezado. Pero todo esto hay que esperar un poquito, porque el plan de vacunación incluye terminar con todas las personas mayores de 60 años y a partir de ahí ver cómo nos organizamos en grupo. Lo importante es que hay la total disposición del gabinete, del Ministerio de Salud, para poder empezar a construir qué pasa después de los 60 años. Como siempre, tiene que ver también con la cronograma de llegada de vacunas, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos los 60 millones, pero sabemos que no todos los 60 millones llegan ahora, lamentablemente. Esas han sido todas las preguntas. ¿De repente quieren dar un mensaje adicional?
No, solamente agradecerles mucho por acompañarnos siempre para tratar de eso, de estar en permanente comunicación. Nuestra vocación de ser transparentes y de generar confianza y esperanza en el gobierno de transición en emergencia continúa. No hay mejor manera que además estar informado sobre ello. Esperamos que tener siempre las mejores noticias que darles, así que muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, a vacunarnos todos según corresponda, porque esa es la mejor manera de preservar la vida. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, ministros. Muchísimas gracias, señores periodistas. Damos por concluida la conferencia. Serán declaraciones entonces, Roberto, de la ministra de Defensa, Nuria Esparch, también del ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ellos han dado varias directivas ya respecto a las líneas a seguir respecto a la emergencia sanitaria. Regresamos con más. Muchas gracias, Romy, por la información. Momento de una pausa, regresamos con más.